Bueno, ya vamos a estar casi a un minuto de estar en comenzar. vivo, ¿sí? Sí, estar en vivo. A través de La Voz de Carabobo, les recuerdo para aquellos que no sabían que este programa normalmente sale los días martes, pero que por razones de que ayer tuvimos una actividad con María Corina Machado en Lopel, estamos saliendo el día de hoy. Estamos esperando para estar al aire, falta un minuto. Este programa es de 11 a 12, ¿ok? Por La Voz de Carabobo, 1040 AM. Porque se pueden comunicar, mandar mensajes. Sí, bueno, pueden enviar mensajes de texto al 0414-348-9403, 0414-348-9403, o si prefieren llamar y comunicarse directamente con la emisora, pero ahí sí saldrían en vivo en todo el programa, que creo que llega más o menos a Carabobo, parte de Aragua, Cogés y otros espacios. Guárico, sí, Guárico sí. también nos escuchan. O sea, el 0241-857-4118, 0241-857-4118, que sería, bueno, la idea es esa, para que participe. Saludos, profe, su acompañante, Dios los bendiga, que sigan la sabiduría. Muchas gracias a los que ya nos están viendo, saludos por el si es Periscope. posible, di el nombre del profesor Pablo Aure, del nombre de la persona que escribe. Pero es que no, en Periscope no aparece, profe. Sí, aparece arriba, el usuario. Sí, aparece. El usuario, fíjese, por lo menos aquí nos están viendo. Hola, Moreno 1311. Morena, ¿no? Morena, Miguel Lamen, Morena 1313, creo es la cosa. Ariamanela, Yanir. Sí. Un poquito complicado de leer. Sí, lo que pasa es que la letra, ya estamos casi al... Buen día, doctor, un gusto escucharlo. Saludos. No, Morena. No, Morena. Morenito 1311. Sí. No Morena, sino Morenito. Ok. Ya estamos ya... Vamos a hablar... Hace interesante este programa. Si pueden ponerle retransmitir o compartir. Del centro del país, La Voz de Carabobo 1040 AM presenta Hasta Cuándo con Pablo Aure. Hasta Cuándo. Voy a cerrar aquí porque ando. Ok, con gripe. ¿Qué tal, amigos y amigas que nos están sintonizando? A esta hora, 11 en punto de la mañana, ya nos habíamos conectado con Periscope y amigos de La Voz de Carabobo 1040 AM para la presentación oficial del programa, el gran Rafael Fernández. Saludos a la audiencia que nos está acompañando en parte del centro del país, Estado de Aragua, Carabobo, parte de Cojedes, incluso Guárico también nos están escuchando. Les recordamos que esto es La Voz de Carabobo 1040 AM, programa Hasta Cuándo. Normalmente salimos los días martes a las 11 de la mañana, pero una excepción esta semana, estamos saliendo el miércoles. Llegamos bajo la dirección general de la licenciada Berta Correa, la producción general de Pablo Rivas. En los controles nos acompaña Giovanni Hernández, número 3737. Y bueno, acá en la conducción de este espacio está conmigo el profesor Pablo Aure y Rafael Fernández. Quiero recordarle, porque ya estamos transmitiendo a través de la red social Periscope del profesor Pablo Aure, que los números para que nos contacten, nos envíen mensajes de texto o hagan llamadas son los siguientes. Para que nos escriban está el 0414-348-9403, 0414-348-9403, y para que nos llamen el 0241-857-4118, 0241-857-4118. Este programa es sin censura. Es un programa la única sin censura, por supuesto, las palabras, los buenos modales. Pero aquí podemos decir lo que sea, decir que el que quiera llamar a hablar del gobierno, a hablar de la oposición, a hablar de esto, bienvenido. Lo que quería comentarles antes de comenzar formalmente el programa es que si nos van a llamar o enviar mensajes de texto, lo ideal es que siempre se identifiquen con nombre, apellido y lugar donde escriben o llaman, pues porque así no hacen una denuncia o un comentario anónimo y puede salir perfectamente al aire. Ahora sí vamos a entrar en materia, profesor Pablo. Como siempre, no podemos dejar de comentar su columna, que esta semana estaba dirigida a la Fuerza Armada Nacional. ¿Por qué estaba su columna dirigida a la Fuerza o sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Mira, bueno, chico, porque ya está bueno que sigan jugando al escondido, ya está bueno que se sigan comportando de una manera no consona a sus deberes y sus obligaciones. Ya está bueno de decir, es una minoría la que está comiendo y una gran mayoría la de las reservas morales. Bueno, esa gran mayoría de las reservas morales, si no se ponen las botas, ¿ok? Si no hacen lo que deben hacer, ¿ok? Y yo no estoy diciendo que deben hacer algo distinto a la Constitución. Si no se apegan a la Constitución Nacional, pasarán a formar parte o ocuparán
un lugar en el basurero de la historia. Así sean muy honestos, así hayan estado siempre tranquilitos, viviendo del sueldo, pero resulta que ellos no se dan cuenta, o a lo mejor sí se dan cuenta, que como todos los regímenes, como el que estamos viviendo acá, siempre uno de los fines es destruir la fuerza, la Armada. profesionalidad de la Fuerza Armada. Ellos piensan que por quedarse calladitos, por decir que son institucionales, por decir que nada, no se metan con el régimen ni nada, por tolerar las vagabunderías del régimen, no les va a pasar nada. Sí les va a pasar y van a desaparecer. Y yo lo que quiero es que no desaparezcan. Yo lo que quiero es tener para el Venezuela una verdadera Fuerza Armada. Y eso solo se puede lograr si la Fuerza Armada se comporta de manera profesional, no deliberante, no obediente a las órdenes manifiestamente contrarias a los derechos humanos. Y eso es lo que está ocurriendo aquí en el país. Y va a ser el fin de ellas también. Así como titulamos acá el Periscope de hoy, el fin de la tiranía va a ser el fin de ellas también. Porque los ciudadanos, el pueblo, por decirlo como, aunque se parezca algo, un concepto amorfo o etéreo, a mí no me gusta mucho hablar de pueblo, sino de ciudadano, el ciudadano va a reaccionar. Algunos, por supuesto, con los temores propios, ¿ok? Sí. Temores propios. Pero es que la comunidad internacional está dando señales, Rafa, que no estamos aislados, que Venezuela, o al menos los ciudadanos, no estamos aislados. Lo que pasó ayer en el Senado de Colombia, o los espacios, ¿ok?, de la Cámara de Senadores en Colombia, es importantísimo. Pero no tanto, dime. No, me gustaría, profesor, antes de que yo sé que usted tiene una opinión ya bien formada sobre lo que pasó ayer, pero muchísima gente no sabe lo que pasó ayer. Me gustaría que nos explicara un poco más en sentido político y jurídico, Sí. para que Bueno, nuestros ustedes oyentes saben nos que entiendan. el año pasado aquí se nombró un Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional nombró. Ese Tribunal Supremo de Justicia se tuvo que ir porque el gobierno o el régimen los empezó a perseguir. Apresar incluso. hubo Apresaron magistrados presos. algunos, a Serpa, no sé, apresar. Les cedieron unos espacios fuera de Venezuela para que pudiera sesionar ese Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, como se denomina. Ese tribunal, que dicen el legítimo, porque el ilegítimo es el que está ahorita en la esquina de las Tres Pilitas, ¿ok? Ese con el que se entiende, el que preside supuestamente Michael Moreno. El legítimo, quiero decirles, ese tribunal legítimo sesionó ayer en unas instalaciones de una institución pública, gubernamental, del Palacio Legislativo de Colombia, de nuestros vecinos. ¿Ok? No fue que sesionó en el Club de Boy Scouts de Cúcuta, sino en la sede de la Cámara Alta del Congreso de la República Colombiana. Es decir, ya está reconociendo Colombia, como 47 países más, está reconociendo la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia. Ayer, la fiscal general de la República, destituida por una Asamblea Nacional Constituyente espuria, Lo que significaría que no estaría realmente destituida. que no estaría destituida, esa fiscal general, nos guste o no, esto hay que decirlo también, nos guste Luis Ortega o no, pero bueno, para los efectos es la fiscal, ¿ok? Interpuso una solicitud de antejuicio de mérito para solicitar el enjuiciamiento de Nicolás Maduro. Vamos a hacer y vamos a dejarlo hasta ahí para escuchar esta llamada que tenemos en línea y después seguimos con lo que pasó ayer. Adelante, nombre y apellido, por favor. Sí, Le nombre y escuchamos. apellido, por favor. Bernardo Rivas, Dime, Bernardo, ¿de dónde nos llamas? de Valencia. Yo le voy a decir una cosa, yo soy un buen oyente de ese programa, pero le voy a decir una cosa. A mí me parece vergonzoso que usted esté diciendo de que el Tribunal Supremo de Justicia esté sancionando desde Colombia, si nosotros tenemos una sede propia como venezolanos. Nosotros no deberíamos permitir eso. Ajá. Estar ocupando otro país para que tengan injerencia de los problemas nuestros. Ok. Buenos días y hasta Bernardo, luego. no cuelgue. Bernardo, no cuelgue. Está al aire. Sí. Mira, Bernardo,
¿Tú reconoces la Asamblea Nacional? La que Yo reconozco a la Asamblea Nacional Constituyente. No reconoce la Asamblea Nacional que se eligió el 2015. ¿Tú no reconoces la que se eligió el 6 de diciembre del 2015? No, pero te estoy, ya va, viejo, Bernardo, pero te estoy preguntando, ¿la reconoces o no? No, yo no reconozco. Perfecto, eso era todo. Gracias, Bernardo, por tu llamada. Bueno, así están las cosas, ¿no? Ese es la Asamblea Nacional, de acuerdo a sus facultades, nombró un tribunal, pero una Asamblea Nacional Constituyente que es ilegítima, de eso podemos conversar y desarrollar este tema donde quiera, ¿ok? Explicar donde quiera. Pero bueno, de todas maneras, Bernardo, gracias por tu participación y me gusta que seas un fiel oyente de este programa. Esa es tu opinión, que sea vergonzoso. No, bueno, pero eso es, yo respeto la tolerancia. Entonces decía que ese Tribunal Supremo de Justicia legítimo que sesionó en Colombia ayer y escuchó los alegatos de Luis Ortega Díaz, la fiscal general de la República, destituida o desplazada por la Asamblea Nacional espuria, constituyente, solicitó, de acuerdo a la Constitución y al Código Orgánico Procesal Penal, el antejuicio de mérito, porque se supone, si él es presidente, cuestión que ya yo sé que Maduro no es presidente porque lo destituyó la Asamblea Nacional el año pasado, bueno, pero tomando en cuenta que lo consideró presidente, sí, para enjuiciar a un presidente es necesario que el Tribunal Supremo de Justicia conozca si los hechos por los cuales se le está denunciando revisten o no el carácter penal. Y si revisten carácter penal, debe el Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a la Constitución y al Código Orgánico Procesal Penal, autorizar para que se procese. Y si lo autoriza, tiene que enviar ese expediente a la Asamblea Nacional para que sea la Asamblea Nacional quien dé la autorización política. Otra llamada. Vamos a escuchar otra llamada que tenemos en línea. Nombre y apellido y de dónde nos llama. Mi nombre es Luis Pérez y llamo de aquí de Caceristas de Huesca. Dime, Luis. El señor que llamó anteriormente se le respeta, pero pues tiene que saber que en la historia de Venezuela está hechos que se han realizado fuera del país. Ahí tenemos los congresos que Bolívar hizo fuera del país, han existido congresos fuera del país, y para todo el mundo, aquí los venezolanos sabemos que entre gallos y medianoche eligieron a unos magistrados que son los que dominan todo lo que hace el Estado. Eso fue hecho públicamente. Llegaron y nombraron unos magistrados, inclusive hay unos que están cuestionados, sino que llamó, hay, si quieres lea, y estamos dispuestos a debatirlo donde sea también. Hay unos magistrados que ni siquiera son graduados, y hay magistrados confesos que tienen problemas de conducta o presos. Entonces, esos son los que han tomado las decisiones y es todos los problemas que tenemos. Y la Asamblea Nacional ganó, la Asamblea Nacional ganó en mayoría calificada. ¿Qué hicieron ellos a través de tribunales para que no tuviera la mayoría calificada para tomar decisiones? Gracias. Es la realidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis, por tu participación. En efecto, lo que pasa es que Nicolás Maduro, ¿se acuerdan que en el año 2015 decía que la Asamblea Nacional la tenían que ganar como sea? Y ese como sea es, bueno, a través del Tribunal Supremo de Justicia, ese que, como usted dijo, entre gallos y medianoche, nombraron Diosdado Cabello antes de entregar la presidencia de la Asamblea Nacional. Por supuesto, ese Tribunal Supremo de Justicia, que es con el que se entiende el régimen, ese no es el verdadero Tribunal Supremo de Justicia. El verdadero Tribunal Supremo de Justicia fue el que se nombró a través de la Asamblea Nacional. Pero bueno, ¿qué va a ocurrir? Me imagino que en los próximos días, en las próximas horas, no sé, la semana que viene, se debe producir una decisión de ese Tribunal Supremo de Justicia que sesionó ayer para escuchar los alegatos de Luis Ellos dicen Ortega. que el 9 de abril van a dar a conocer la decisión sobre la audiencia de ayer. Claro, la semana que viene, hoy es 4, ¿ok? 4, sí. La semana que viene da el veredicto. El veredicto es la sentencia. Dice, declara con lugar o sin lugar el antejuicio de mérito. Si declara con lugar el antejuicio de mérito, de acuerdo a la Constitución, debe remitir ese expediente a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional
de autorización para que se enjuicie al presidente de la República, siendo si Maduro es el presidente. ¿Y quién lo va a enjuiciar? El Tribunal Supremo de Justicia, los 32 magistrados que están en el exilio. Y bueno, ahí ya la fiscal solicitó orden de el presidente se tendrá que separar del cargo. El presidente, si es el presidente, tendrá que entenderse acudir a las audiencias de presentación, sus alegatos, su defensa, y bueno, y se producirá esa decisión. Me imagino que no se va a presentar, porque yo no tengo la menor duda que ya al señor Maduro y muchos del régimen lo que le tienen es la vista puesta. ¿Tú no te has dado cuenta que ya no ha vuelto a salir de Venezuela? Que dijo que iba para la India y no se fue. Mandó a Padrino López para Rusia. Llegó en la madrugada Padrino o anoche a Rusia. ¿Qué cipote hace Padrino López en Rusia? ¿Aprender qué cosa? ¿Hablar con Putin qué? O sea, la gente está muriendo de hambre y este tipo está en Rusia. Mire, señores, aquí estamos pero a tirito, cuando digo tirito estamos cerquitica, pues. Además que da como que pensar de que sea exactamente Colombia donde se estén haciendo las audiencias y en Estados Unidos estén parte de los magistrados en exilio. Hay como una conexión allí geográfica. Pero es total, acuérdate que aquí va a ganar Iván Duque, ¿ok? Colombia. Iván Duque va a reeditar lo que se conoció y lo que hizo Álvaro Uribe como el Plan Colombia. Plan Colombia es Estados Unidos acabando con la narcoguerrilla en Colombia. Ese Plan Colombia se va a reeditar. Esos guerrilleros que están ahorita por ahí pacificados, entre comillas, y que ya saben que no tiene pueblo porque sacaron fue 50,000 votos, ¿para dónde van a ir cuando gane Iván Duque? Van a tratar de refugiarse aquí, en Venezuela, que de hecho ya utilizan esto como santuario. Sí. ¿Qué le interesa a los países? Bueno, no tener focos de perturbación en ningún país. Y a nosotros como venezolanos tampoco nos conviene tener un gobierno forajido, un país forajido, un gobierno que no sea democrático, sino que opere como con conexión con bandas criminales. Entonces nosotros cuando dicen, ¿usted está de acuerdo con la injerencia internacional? Sí, estoy, claro que sí, es que eso es una institución del derecho público internacional. La injerencia, lo que yo no estoy de acuerdo es con una invasión, que nunca he estado de acuerdo con la invasión cubana, por ejemplo, aquí, o con la que intentaron hacer cuando asesinaron a muchos soldados nuestros. Lo que tenemos es una ocupación, un ejército de ocupación cubano aquí. Por eso yo no estoy de acuerdo con esa invasión. Ahora, con la injerencia, sí. La injerencia es un deber, no un derecho, un deber de los organismos internacionales, de los países democráticos, de asistir a los pueblos en su autodeterminación. La autodeterminación de los pueblos no es vivir en la esclavitud. La autodeterminación de los pueblos no es decirle amén al tirano. No, la autodeterminación de los pueblos es vivir en un pueblo con oportunidades, y más trabaje, más gane, que se respete la propiedad privada, donde haya separación de poderes, donde haya seguridad de todo punto de vista, donde la gente no esté dependiendo de un bono, chicos, sí. Donde le alcance el sueldo para comprar al menos qué comer, cómo alimentarse, donde no se asuste la gente si se enferma o le da una gripe porque no puede conseguir acetaminofén, o no pueda, alguien que sufra de la tensión que no pueda conseguir un antihipertensivo, o el que tiene el enfermo de los riñones pueda dializarse, o el que esté enfermo de cáncer pueda conseguir su quimio, o tener un sistema de seguridad, chicos. Por esa gente que cotizó durante mucho tiempo, que dedicó su vida al progreso, a la prosperidad de Venezuela, que entregó su vida al trabajo y que cotizó al seguro social, que ese seguro social le dé seguridad a la gente y no que se cojan los reales. Sí. Aquí los viejitos están fregados, chicos, los viejitos y los jóvenes, y los menos, todo el mundo está fregado aquí, menos que también están fregados, porque ellos creen que ahorita que el dinero es todo. Porque esos que están robando ahorita, que están con el gobierno y a veces que están con la oposición, pero mimetizados en la oposición, pero hacen chanchullos con el gobierno, esos están presos aquí en Venezuela. Eso no van a poder disfrutar lo robado, chicos. No lo van a poder disfrutar lo robado porque están presos aquí en Venezuela. Y sus hijos, tarde o temprano, les dirá, bueno, papá, ¿qué es esto? Pues
Okay. ¿De dónde sacaste tú ese chivo? O sea, ¿cómo, si tú lo que eres un teniente, o tú lo que eres un capitán, o tú no hiciste nada, ¿cómo tienes tantos millones? Para mí que tú eres el malandro o tú eres traficante. Profe, quiero hacer un pequeño paréntesis para recordarle a la audiencia que nos está sintonizando a través de la voz de Carabobo 1040M, que se pueden comunicar con nosotros al 0241-857-4118. Repito, 0241-857-4118. Por allí pueden hacer sus llamadas o nos pueden enviar mensajes de texto al 0414-348-9403. 0414-348-9403. Ya nos llegan algunos mensajes de texto. Aquí nos escriben: buen día, profesor Pablo Aure, por favor dígale al alcalde de Los Guayos que habilite a los habitantes del Roble, necesitamos transporte para el centro de Valencia. Y bueno, yo por lo que veo cada día, particularmente todo lo que es el casco metropolitano de Valencia, el sistema de transporte está peor. En estos lados, fíjate tú, ahorita estábamos en Bárula, allá con los estudiantes, la ruta de Guacara, que va de Guacara a la universidad, llegó tarde, no salió, sí. Pero cada vez tú ves más camiones, ves más ausentismo laboral, bien sea porque no hay transporte, o bien sea porque no le alcanza el dinero y tiene que buscar una cosa, un producto regulado. Aquí las empresas cada día están más destruidas. El ausentismo, también la deserción en las universidades es bárbaro, en todos lados. Sí. Esto es lo que está provocando este régimen. Por eso es que tenemos que salir de esta tiranía. Y lo digo con esas palabras porque eso es así. Alguien que no respeta los derechos humanos, alguien que no cree en la separación de poderes, alguien que es avasallante, avasallador en sus cuestiones, no puede ser un demócrata. Y un demócrata, la contraposición es un tirano, pues, o sea, el que no tiene tolerancia, el que no tiene respeto hacia el prójimo, el que busca el malestar, no la mayor suma de felicidad posible. Dice que es bolivariano, aquí lo que es la mayor suma de tristeza posible hay aquí en Venezuela. Venezuela era un país alegre, ¿vale? Ahora tú lo ves, la gente, oye, alicaída, no sé, triste, empobrecida, desesperanzada. Pues no le vamos a dar el gusto a esta gente, ¿ok? No le vamos a dar el gusto. Hay que conversar de algo, profesor. Ya tiene varios días hablándose de eso, pero que sí produce tristeza lo que ocurrió aquí en Valencia con la masacre carcelaria. ¿Sí fue una masacre? ¿Qué es lo que cree usted que pasó allí? Hay muchas versiones, sea la versión que sea. Lo primero que te puedo decir que estaban en un calabozo de un establecimiento policial, ¿ok? Que esos calabozos pueden albergar hasta 25 presos. Y ahí se dice que 250. Y de acuerdo a algunos informes que se han surgido desde la misma morgue, que se practicaron más de 100 autopsias. Es decir, que no fueron 68 los muertos. Y personas que estaban allí que no tenían por qué estar. Que estaban pernotando allí, acompañando a sus maridos, o a sus novios, o a sus padres. Personas que estaban allí que no pueden estar en un establecimiento carcelario. Pero es más, personas inocentes, todas. Te dirás, sí, todas inocentes. Sí, porque en un establecimiento policial no hay ningún culpable porque se supone que no hay ningún condenado. Y de acuerdo a la Constitución, todos son inocentes hasta que no exista una condena definitivamente firme. Y aún siendo condenados, tampoco merecían ser calcinados, ser asesinados como fueron. Ahora, responsabilidades compartidas, desde el gobierno regional hasta el gobierno nacional, involucrados los distintos poderes, el Ministerio Público involucrado, porque la Fiscalía y el Ministerio Público debe velar por cómo están los establecimientos carcelarios, la Defensoría Pública, los tribunales, porque esa demora, ese retardo. Mire, en esos calabozos, de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, no pueden estar sino durante 48 horas, esperando porque se supone, ¿no?, que ellos están allí en una privativa preventiva, es decir, están detenidos preventivamente porque cometieron un delito infragante y tal, lo agarró la policía, lo agarró algún organismo de seguridad, los metieron ahí en la nave Espínola, y luego es obligación inmediata darle parte al fiscal del Ministerio Público. Y el fiscal del Ministerio Público, dentro de las 48 horas, presentar al imputado ante un juez de control, para que el juez de control decida sobre la privativa de libertad
o la sustitutiva con una medida de presentación o la libertad plena. Bueno, ¿qué hacían 250 primero allí? ¿Por qué el director, creo que está preso el subdirector, por qué se aceptaron más internos de los que cabían allí? ¿Por qué tiempo tenía esa gente? ¿Por qué el fiscal del Ministerio Público dejó tanto tiempo a tantos presos detenidos en un calabozo policial? ¿Por qué los jueces no celebraron la audiencia de presentación? Mire, señores, las responsabilidades son compartidas. Aquí lo que pasa es que aquí un escándalo tapa otro. Y mientras, lo hablábamos ayer, Rafa, mientras aquí estaban ardiendo literalmente más de 100 cuerpos de seres humanos, el Venezolana de Televisión estaba transmitiendo un incendio en Alemania. O en Rusia. En Rusia, exacto. Un incendio en Rusia donde murieron 2 personas. 2 personas que no se sabía, que en una fábrica, no sé dónde era el incendio. Pero aquí mismito, en el centro del país, en una institución del Estado, estaban quemándose más de 100 cuerpos y eso no existió. No existió. Ahora, para la prensa nacional, sin embargo, fue portada del New York Times en su momento, el 30 de marzo. Fue una de las fotos, precisamente de esa foto, donde aparece uno de los familiares de los presos que estaban allí. Muy conmovedora porque es una muchacha que se ve joven, como unos 28 o 30 años, llorando por el dolor, ¿no?, de saber que había perdido a su familiar. Pero el asunto fue que no nada más pasó lo de la policía, sino los familiares que estaban afuera pidiendo respuestas fueron dispersados con perdigones y bombas lacrimógenas al mejor estilo del año 2017, cuando las protestas. Sí, o sea, esto es algo inexplicable, Rafa. O sea, tú te imaginas un familiar que sepa que eso se está quemando, el desespero del familiar que ve que es un horno donde está su hijo o su esposo y que reciba es bomba lacrimógena. ¿Qué pasó allí? O sea, son cosas que hay que investigar de verdad, con organismos serios. No es esta cosa que asignaron un fiscal general, un fiscal nacional y varios. ¿Por qué no le abrieron los candados? O sea, ¿por qué? O sea, porque está bien que a lo mejor un accidente pudo haber pasado y que alguien se queme. 100 y pico de personas, o 68, para dejarle el número que ellos ponen. ¿Sabes lo que son 68 seres humanos muertos? Eso no puede ser un accidente. Eso tiene que ser algo, una provocación. O sea, eso fue que lo sometieron. ¿Sabes lo que son 68 personas muertas? Y quemados. Y que no encontraban la llave, o no tenían una piqueta, o no podían tumbar la pared. No sé, o sea, yo prefiero de verdad que se hubiesen salvado, después se buscarán, ¿ok? Si en verdad eran culpables o alguna cosa, vamos a tener antes llamada de ver que se chichorranaran ahí. Por favor, nombre y apellido. Buenos días. Hola, le escuchamos. Sí, habla más duro, por favor. Ok, ¿tú estás entendiendo? Dime. Sí. Gracias a usted por la participación. Te está diciendo que si el gobernador hubiese sido de la oposición, ya la policía estuviera intervenida. Quiero decir 2 cosas. Tiene razón en una. En la primera, que si hubiese sido oposición, ya ese gobernador hubiese estado preso, alguna cosa, o enjuiciado por algo, porque él es jefe de la policía. Pero en la otra no, porque ya esta policía está intervenida. Esta policía, todas las policías, están a la orden del Ministerio de Relaciones Interiores. ¿Ok? Justicia y paz, supuestamente. Paz. Mejor es paz.
Así que, bueno, el ministro es responsable, porque esta policía, todas las policías, incluidas las municipales, hay un plan allí que están a la orden o están intervenidas por el ministerio. Es decir, aquí hay, por eso digo que hay una complicidad compartida desde lo más alto hasta, bueno, el jefe de los servicios que estaba ese día ahí de guardia un miércoles santo. Nos llega un mensaje de texto de una persona, se llama Alan, dice: buenos días, me disculpan la expresión, yo soy ADECA, pero nunca antes había vivido tan bien como con este régimen. Ustedes dolidos porque les pusieron a pagar impuestos. Está bien, bueno. ¿Qué les puedo decir? Yo, o sea, ¿qué te puedo decir? Debe estar muy bien, gracias a Dios. Bueno, la felicito, señora, de verdad que bueno. Ojalá... Pero ese mensaje de texto me hace recordar precisamente uno de los videos que salió en Semana Santa de este espacio que está en el Parque Nacional Morrocoy, que popularmente conocido como Los Juanes, ¿no? Donde se ven aquel montón de yates y personas bañándose y alguien narrando diciendo que aquí está la crisis de Venezuela. Bueno, ponle tú cuántos yates, 50, 60 yates. Exactamente. ¿Cuántos yates? Debe haber sido una cantidad por el estilo, ¿no? Ajá, entonces, 50, somos 30 millones. Por eso yo digo que la gente, yo creo que a veces, no sé, me parece que esa persona que hizo ese video, nadie dice que no, tiene una finalidad. Claro que tiene una finalidad. Es un enchufado. Sobre todo por la narración que tenía, sí, de que ahí estaban pasando hambre, de que mírenlo con no sé cuántas cajas de whisky, creo que era que mínimo 4 cajas de whisky cada uno. Yo lo que quiero decir, y por cierto hay un comentario que Maduro hizo ayer que me parece que se burlan del dolor de las personas. Sí. Porque así como hay poder... ¿Tú te acuerdas cuando antes que digas eso? Tan es así que se burlan del dolor de las personas. ¿Tú te acuerdas cuando Franklin Brito estaba en huelga de hambre? Sí, claro. Que decían que huele a formol. Sí. Son cínicos, son sádicos. Y ayer precisamente el comentario del señor Maduro fue diciendo que había muchos venezolanos que estaban lavando posetas en Miami, pero lo decía de una manera muy triste porque es que... Sí, no me imagino porque... No es, bueno, es que todo lo que... Sí, ¿qué puede salir de ahí, chamo? O sea, ¿qué puede salir de allí? Sí. O sea, el trabajo, es decir... El trabajo yo siempre he aprendido que dignifica, ¿vale? Sí, o sea, no, pero es que no es nada más el trabajo, profesor. Lo que pasa es que... ¿Qué importa que lave posetos, que recoja basura? ¿Cuál es el problema? En el tema de la emigración venezolana está la fractura de la familia. Sí. Porque no importa que sea Estados Unidos, que sea Chile, Perú, Argentina, es que estamos hablando de familias que están disgregándose y eso sí es un tema doloroso. Claro. Entonces que lo asuman al punto de vista de no el de que sea denigrante o no el trabajo, de la burla, del dolor familiar. Sí, me parece muy triste y más de quien lo hace, que entre comillas, pues sí, es verdad, lideriza un sector del país, ¿no? Tienes mucha razón, Rafa. Pero voy a recordar los números para que nos escriban o envíen mensajes de texto también o llamadas. Está el 0241-857-4118, 0241-857-4118. Por allí nos pueden hacer llamadas y bueno, participan con nombre y apellido. O nos pueden escribir mensajes de texto al 0414-348-9403. Mira, por ahí Falcón está diciendo que... Propone salario mínimo en dólares, ¿no? $75 si llega a ganar las elecciones. Ese populismo, esa cuestión. ¿Qué otra cosa ofreció? Estaba ofreciendo un bono parecido a lo que en su momento fue la tarjeta minegra que había dicho Rosales. Y las mismas cosas, los mismos bonos de Maduro, pero en dólares. Pero en dólares, sí. Te digo una cosa, Rafa, a lo mejor esto va a sonar un poco incómodo. Yo no estoy de acuerdo con que se le dé plata a nadie. Yo estoy de acuerdo con que la gente trabaje para que se gane la plata. Yo no puedo estar de acuerdo con el populismo. Yo sí estoy de acuerdo con el trabajo. Que se creen muchas fuentes, pero el que diga yo voy a ser presidente o gobierno para dar plata, ese es un bandido, chico. Eso no merece ser gerente de nada. Claro. Porque usted está fomentando la algozanería, los flojos. Yo no quiero un país de flojos, chico. Nada, por supuesto. Desde luego una cosa es la solidaridad que debe existir en algunos casos, ¿ok? Ante el dolor, pero no como un bono, como un regalo, sino el deber, la obligación del Estado de garantizar la salud. Si alguien no tiene, por supuesto que hay que tener la infraestructura. Para eso se cotiza, para eso se deben tener buenos hospitales para atender al que no tenga, pero no regalarle plata. Se nos olvida que existe en teoría un instituto de la seguridad social donde debería estar todo ese tipo de situaciones canalizadas y resueltas. Sí. El asunto es que aquí no se canaliza ni se resuelve nada. Aquí lo que se está haciendo es segmentar para poder manipular electoralmente a una parte de la población con el carnet de la patria. Ayer también
porque ayer parece que Maduro anunció un aumento de 50% al sector universitario y a la vez dijo que venían unos bonos de algo así como 10 millones bonos para los 10 millones de suscriptores del Carnet de la Patria. Y la cédula venezolana ya perdió vigencia. Todo lo que es bono, viejo, todo lo que es plata, todo lo que es esto, que es inorgánico porque no hay cómo respaldarlo, eso es crear flojera, eso es fomentar la falta de trabajo, eso es alimentar lo que no debe alimentarse en un país para la prosperidad. Yo no estoy de acuerdo, así los que me estén escuchando me digan, pero bueno, estoy un hombre desalmado, no estoy de acuerdo con regalarle plata. Es más, chico, yo no le doy plata a nadie que esté parado en ningún semáforo, ¿vale? Eso es lo peor que se puede hacer. Por darle plata a la gente que está en los semáforos, es que se han proliferado, ¿entiendes? Claro. Porque, bueno, pero ahora ¿cómo van a hacer sin efectivo? Bueno, a lo mejor poco complicado, tendrán que en su punto de venta, que tampoco hay. Pero siempre hay por ahí. Bueno, nos llega un mensaje de texto, voy a aprovechar a leerlo porque es como otra cara de la moneda en cuanto al tema de carcelario. Nos escribe Ana Puerta desde Los Olivos, dice, buen día, pregunta ella, ¿para qué se van a salvar? Y pregunta, ¿a ustedes nunca los han robado o le han matado a un familiar para robarlo? Pregunta Ana Puerta, mira, desde Los Olivos. Sí, a mí me han robado y yo creo que aquí en este país, al que no lo hayan robado, está muy cerquita a alguien que sí lo ha robado, tiene algún familiar. Es que el problema no es, yo no estoy hablando de la delincuencia o no, yo no estoy diciendo si son culpables o no, yo lo que estoy diciendo es que los derechos humanos son inherentes a las personas humanas. Usted dirá, ¿y dónde están los derechos humanos de las víctimas, de esas personas que metieron presos? Sí, pero es que la Constitución establece que la pena es para reeducar, para reinsertar a ese que ha cometido un hecho punible, no para asesinarlo, sino para reinsertarlo en la sociedad. Que entonces justificamos que a alguien lo maten en una cárcel, no lo podemos justificar, Me imagino que puede estar dolida la persona que escribió. Por eso, Rafa, es que no se puede ser juez y parte. Por ejemplo, si alguien comete un delito en mi contra, yo no puedo juzgar a ese alguien, porque las cosas que uno pueda pensar para asumirse como para resarcirse en lo que le ha hecho, a lo mejor le pueden pasar muchas cosas por la cabeza, ¿entiendes? Entonces tiene que haber un juez imparcial que sea quien juzgue el delito que haya cometido, y todos tienen derecho a la defensa, todos, nos guste o no nos guste. Lo que pasa que la descomposición social aquí en el país es tan grande que parece que ya lo que uno ve es a un delincuente, lo ve es linchado, ¿ok? Porque los mecanismos de control social, los regulares, que son los tribunales, la fiscalía, los órganos policiales, como están tan deteriorados, ¿ok? No solamente en la estructura, sino en la composición moral. Entonces, los ciudadanos o las sociedades buscan maneras alternas para resarcir el daño que ellos han sufrido. Por eso estamos muy en peligro aquí, porque aquí estamos ya llegando a la ley de la selva. Aquí ya la gente prefiere un ajusticiamiento antes que denunciarlo. Porque si lo denuncia puede ser víctima el denunciante de, una represalia de parte de su agresor. Por eso que esto tiene que comenzar, o sea, la tarea es muy larga, la recomposición social, desde la escuela, desde la familia, desde todo punto de vista para quitar y erradicar esa cultura del vivarichismo, de los vivarachos, del vivo, de que aquí no hay justicia. Aquí, por supuesto que ese gobierno de transición que Dios mediante debe venir pronto, deben fundarse las bases para ver cómo vamos a educar a este país. Y aquí vale la pena el pensamiento de Confucio. Confucio decía que la educación es fundamental para generar confianza, porque la confianza genera esperanza y la esperanza genera paz. Aquí no estamos educados, lamentablemente lo tenemos que reconocer.
Por eso, si no estamos educados, o la gran mayoría no está educada, no hay una confianza entre nosotros mismos. Y si no tenemos confianza entre nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder tener esperanzas? Y al no tener esperanzas, aquí no vivimos en paz. Entonces, la cadena es larga para la respuesta de esta muchacha o señora que me escribió hace un rato. ¿Volvió a escribir? Sí, volvió a escribir, pero voy a leer el mensaje. También tengo otro mensaje que ya le responden a esta persona. Dice: soy una persona adulta, con el régimen adquirí casa, trabajo, soy productiva y voy por el 5.º crédito que me otorga el régimen porque los he pagado todos gracias al régimen. Soy de Los Guayos. Y yo le pregunto, ¿por qué le dice régimen? Bueno, yo no le critico que le diga régimen o no. Lo que pasa es que los sistemas, aquí a veces, cuando uno dice que esto no es democracia, entonces tilda lo de régimen. La democracia es un pero tiene sistema una de gobierno. Sí, claro. Pero eso es pura coba, bueno, porque eso es pura coba. Sí, eso son pajas, eso es paja. Lo que escribió ahí, eso es mentira. Eso solamente se lo puede creer. Bueno, así no le gusta lo que le voy a decir. La gran mayoría se está comiendo un cable. Me llega un mensaje de texto, dice: los medicamentos por las nubes y las farmacias están cerrando. Esa señora debe vivir en el país de Narnia, donde es otra Venezuela, porque en esta nos están matando y la gente comiendo de la basura. Pero vaya a cualquier supermercado. Si estuvieran tan bien, porque usted ve colas a veces cuando diga llegó la harina, llegó la pasta, llegó el aceite. La conversación del día a día. Pero todo el mundo, padre, a mí me toca hoy me toca mañana es jueves, ¿verdad? Sí. Porque yo soy 6. Entonces yo soy un asiduo comprador de, bueno, porque hay que comprar, ¿qué voy a hacer? Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo quisiera que con lo que uno ganara, uno pudiera ir a cualquier establecimiento a comprar lo que uno le provoca. Cualquier hora. Entonces, incluso hubo una época en que en Valencia había, por ejemplo, mercados 24 horas, donde la gente hacía... Mira, la situación del país está tan cara, mejor, tan invivible. Ahorita... Ya, es que te quiero decir que está tan invivible. Yo conversando con un médico, me dice: Pablo, es que un récipe, una hoja de récipe, vale 4.900 bolívares. Cuando a ti te piden un récipe para una pastilla, para lo que sea, ya tú estás dándole 5.000 bolívares a la persona en blanco. El récipe es la impresión, pues, el récipe. Bueno, imagínate cuánto cuesta la pastilla, cuánto cuesta aquello, cuánto cuesta el medicamento. Esto es una locura, chicos. Esto es aquí una distorsión. Esto es inaguantable. Por eso que esto es el fin, ¿vale? No. Fíjate este mensaje que nos llegó primero, incluso. Buenos días, soy el señor Ramón. Saludos al profesor Pablo, gran amigo de su familia, y saludo también al doctor García en el centro de Valencia. Quiero comentarle que la Universidad Paz en San Diego está cobrando 10 millones de bolívares nada más por entregarle a los egresados de sus papeles, de notas. 10 millones de bolívares por un combo de papel, precisamente hablando ahorita de esto. Sí. ¿Qué le puedo decir? Y en relación al eso es por unidades tributarias y estas cosas, sí. Eso es, y la cantidad de solicitudes que hay. Quien pide esos combos legalizados son porque tienen intenciones de irse fuera de Venezuela. Qué tragedia, eso es una tragedia muy grande, que tú veas cómo se está separando la familia. Por eso de verdad me identifiqué mucho con tu comentario sobre el dolor, no tanto que si van a lavar posetas o no los que se van de aquí de Venezuela, sino el dolor que significa dejar a sus padres, a sus hijos o a sus familiares. Entonces Venezuela está viviendo al revés lo que se vivió hace 50 años, cuando nosotros recibíamos tantos inmigrantes, o 50, o a principios del siglo pasado, se recibían tantos inmigrantes y se formaban esas colonias de inmigrantes, de árabes, de italianos, de portugueses, de todos, y aquí se veían unas colonias muy unidas, ¿verdad? Porque sufrieron ese dolor de abandonar su patria. Bueno, ese dolor lo estamos sufriendo nosotros. Despedir a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros amigos, porque no ven oportunidad. Esto es muy grave. Yo no puedo juzgar a nadie que se vaya, nadie, no lo puedo juzgar. Todos tienen derecho a, forjar sus propias libertades y oportunidades. Por eso tenemos que salir de esto, tenemos que trabajar para salir de esto lo más rápido posible. Y cuando me dicen: profesor, ¿y entonces hay que votar? No. En dictadura, en tiranía, votar es oxigenar al tirano. Cuando a veces me dicen: pero vale, entonces pasará mucho tiempo, porque este tipo yo lo veo fuerte. Eso es falso.
esta gente no está fuerte. Estos están más asustados que usted y que yo. Ellos saben que el brazo de la justicia internacional los tiene mediditos y en cualquier momento se van a llevar a uno por uno. Y cuando se empiecen a llevar al primero, vamos a ver cómo van a empezar a correr los segundos. Voy a recordar, porque ya nos quedan 15 minutos de programa, y a quienes no han participado y lo quieran hacer, nos pueden llamar al 0241-857-4118, repito, 0241-857-4118, o nos pueden escribir al 0414-348-9403, 0414-348-9403. Acá quería comentar esto porque ya como que cualquier tipo de duda que había respecto a la Cumbre de las Américas, que comienza creo que el 10 de abril, y por el tema de la inestabilidad política que hubo en Perú hace unas semanas, el nuevo canciller se llama Néstor Popolicio. Él aseguró que ya las acciones del Grupo de Lima y las que se han coordinado conjuntamente con la DEA buscan una salida democrática a la grave crisis política y humanitaria de Venezuela, y confirmó lo que era la decisión ya de la antigua gestión, que no está invitado tipo, de que Nicolás Maduro no está invitado y no puede ingresar al dictador. No puede ir. Un dictador no puede ir para allá. Si se habla de democracia, como hay un tirano, ¿ves? Van a hablar de la soga en la casa del horcado. Exactamente. Y el tipo esa cumbre es para jugarlo a él. Pero aquí cabe, profesor, hacer también un proceso como que de un poco de revisión de lo que ha sucedido en la historia con regímenes democráticos en América Latina. Tenemos a Cuba como ejemplo, también tenemos otros que se han salido, como puede ser Nicaragua, pero por ejemplo con Cuba, sí se expulsó de la OEA, pero igual el régimen cubano está allí, sigue allí. Es una isla, una isla pequeña, una isla que no tiene riqueza. Porque sería diferente con Venezuela, si ya teniendo acciones adelantadas como la del TCJ, ayer en Bogotá, porque con las advertencias de Estados Unidos de embargo incluso petrolero, con estas acciones en Perú, y una unión realmente de muchos países. Porque la comunidad internacional precisamente no puede permitir que se produzca un gobierno parecido al de Cuba o peor que el de Cuba, y más con las riquezas naturales que tiene el país, que tiene coltán, que tiene oro, que tiene petróleo, que tiene esto. Es una situación geopolítica importantísima, donde más del 30% de la carga internacional pasa por aquí. O sea, lo que les quiero decir, o sea, desde el punto de vista geopolítico, Venezuela no puede seguir estando a merced del AMPA internacional. Por eso se han unido todos estos países para decirle: o te vas o te sacamos, o te vas o te sacamos, literalmente, así es. Y dirá, entonces, profesor, usted no es demócrata, ¿cómo va a sacar? No, señor, el quien no es demócrata es el que no respeta las reglas del juego. La pregunta inmediata sería entonces, profesor, ¿usted cree que sí se llegue a la simulación electoral del 20 de mayo? Bueno, si se llega a la simulación electoral, no sé, bueno, lo que pasa es que uno es muy difícil predecir en política con el tiempo. No sé, a lo mejor se acuerda. Porque por allí están diciendo que se la van a prorrogar, la van a suspender, a lo mejor, pero es que si se llega a esa fecha, bueno, el 20 de mayo, con unas elecciones, supuestas elecciones, que a lo mejor ya sacó 15, 18 millones de votos este señor, y Falcón tanto, y Bertucci yo no sé cuánto, y hay como 8 candidatos, yo no sabía que había tanto, y todos están ligados o tienen un cable pelado, o están ligados con el PSV. Bueno, ese mismo día está desconocido oficialmente quien resulte allí ganador. Quizás ese juego de ponerla y adelantarla para mayo, precisamente tenía eso, como seguir jugando con fechas, posponiéndolas. Como el billete de 100. Como el billete de 100, prorrogarle, que todavía está existente, ¿entiendes? Tenemos 2 años hoy más duro que el billete de 100. Sí. Entonces, mire, mientras aquí no entendamos, Rafa, no lo entendamos, y eso se lo pido a los amigos que nos están escuchando por La Voz de Carabobo, yo se lo dije ayer, los que están sintonizándome hoy por Periscope, no entendamos que este no es un juego político. Aquí no estamos ofreciendo ideas contra otras ideas y que la gente decida por qué posición votar. No, estamos enfrentándonos a una verdadera organización criminal, una verdadera organización criminal que intentó llegar al poder en el 92 asesinando, y no lo logró. Sí asesinó, pero no logró llegar al poder. Logró llegar al poder por los votos, pero es la misma organización con más nexos con el terrorismo internacional, con la FARC, con todo esto. Ustedes, pero ¿quién en su sano juicio
Pero ¿quién puede pensar que ese tipo de organización va a salir vía voto o vía electoral? Que, ojo, no quiero decir que no sea vía democrática. La vía democrática sí la vamos a emplear. La vía democracia es restituir la democracia, que no es precisamente a través de un voto. Voto habrá después que salgamos de la tiranía, no antes para salir de la tiranía. Nos llega una opinión, nos escribe José Pacheco de Huacara, dice: como educador se enseña, pero en la casa es donde deben modelar los valores y no los hay. Toda una mañana, opina él, de clases, los niños la pierden en 10 minutos camino a casa, o 10 minutos en casa. Es que los valores y los principios, por supuesto, se enseñan desde el hogar. Sí. Y no basta enseñar los principios o los valores o la moral, es necesario enseñarla con el ejemplo. Con el ejemplo. ¿Qué haces tú diciendo qué cosa está buena o qué cosa está mala si tú siempre haces las cosas malas? Ok. Nos llega otro mensaje de texto, nos escribe Luperio Granadillo: felicitaciones, tenemos una ventana de expresión al mundo para divulgar la verdad de lo que ocurre en el país. Bueno, muchas gracias a este mensaje al señor Luperio Granadillo. Esa es la intención, mientras tengamos este espacio acá en La Voz de Carabobo 1040 AM, sin censura y claro, siempre dentro de los límites de respeto hacia el otro, claro, poder decir todo lo que sucede en Venezuela, porque realmente es alarmante cómo se callan las cosas en este país. A mí me preocupa mucho, Rafa, que esto no lo dicen ningunos medios, ¿no? Este año se dejaron de inscribir muchachitos, te estoy hablando de muchachitos, no te estoy hablando de educación superior. Más de 1.700.000 niñitos que no acudieron al sistema educativo. Okay. O sea, y eso se traduce en alejar la esperanza, porque los niños son la esperanza siempre. Uh-huh. Los jóvenes siempre representan la esperanza de un país. Entonces, eso es gravísimo. Y eso es el fin último de este régimen. ¿Okay? Acabar con la Fuerza Armada, acabar con la educación, desmoralizar a la gente. Yo casi no logro leer los mensajes, Rafa, porque no. Es impresionante el estado social que emigró de Venezuela sin educación. Sí. No logré concretar la idea, pero ahí nos están escribiendo por Periscope. Sí, entonces bueno, lo que no podemos es perder la esperanza jamás. Y mientras podamos caminar, mientras podamos conversar, mientras podamos reunirnos y transmitir, avivar esa llama. Ayer comenzó un acto interesante en la UPEL que estuvo denominado reconstruir a Venezuela desde la universidad. Parece que va a haber otros actos de naturaleza. Estuvimos acompañados. Bueno, acuérdate que el 8 de marzo nosotros hicimos un acto parecido con María Corina aquí en la Universidad de Carabobo. Sí. Dentro de 2 semanas yo voy a Mérida, también con Soy Venezuela, a hablar en el aula magna de Mérida, de la Universidad de los Andes, sobre estos mismos temas, de reconstruir, porque la universidad tiene que estar siempre de la mano con las comunidades, que está esperando muchísimo de nosotros, los universitarios. Es que la universidad es todo. La universidad no solamente es quienes están en los salones, la universidad es todo el universo. Imagínate la Universidad de Carabobo. Sí. Es la universidad de mayor influencia en el centro del país. Es una de las universidades autónomas del país. Tenemos 126 años de historia, ¿okay? 60 años de la reapertura. Bueno, ¿qué te puedo decir, Rafa? O sea, y nosotros, casi 60.000 estudiantes. Hay que darle una respuesta al país. Hay que darle una respuesta. ¿Y quién no está vinculado con una universidad? Bien sea, si no estudia, trabaja. Y si no trabaja, tiene un familiar. Entonces, y si no tiene un familiar, tiene alguna vinculación. O sea, son millones de personas a quien una universidad le puede llegar. Aprovechemos esos espacios que son los únicos espacios, entre comillas, republicanos que nos quedan en Venezuela. Los únicos. No hay otro. ¿Cuál otro? Las instituciones, ninguna. La iglesia es la iglesia, sí. ¿Okay? Pero como sitio de debate, la universidad. Y a mí me preocupa la deserción, me preocupa el abandono, me preocupa cómo se deteriora la infraestructura, porque si dejamos que se nos caiga la universidad, o que se nos cierre la universidad por cuestiones naturales de no poderla mantener, eso sí es grave, volverla a abrir. Hay algo sobre eso.
Yo conversando con la profesora Lilian Guevara, que ella coordina en la Secretaría de la Universidad de Carabobo el Programa Regional de Información y Orientación Vocacional. Ella asiste mucho a colegios públicos y privados. Hablo yo de estudiantes de cuarto y quinto año de bachillerato, precisamente por orientación tanto psicológica como vocacional. Y nos dice que sobre todo en los públicos no se les está prestando atención a los jóvenes. Ahí lo que se está dejando es que corra la droga, que todas las cosas malas sucedan allí. ¿En dónde? En los colegios públicos, sobre todo. Mira, aquí yo creo que esos vicios están en todos lados. No, claro que están en todos lados, pero que son instituciones que deben estar allí no nada más para educar académicamente, sino también ciudadanamente, claro, y todo ese tipo de cosas, y que allí no hay un equipo preparado por eso que la reconstrucción de este país. Entonces lo que trato de decir es que imagínense si eso está sucediendo en los colegios públicos, cómo sería un país con las universidades cerradas, donde el resto de los jóvenes también quedan desasistidos en muchos sentidos. No, estamos en el hueco, viejo, estamos en el hueco y estamos cavando más profundo ese hueco. Eso es mentira, que nosotros llegamos hasta aquí y después saltamos como una piscina. No, las crisis pueden ser infinitas. Aquí a mí no me preocupa tanto la reconstrucción económica de Venezuela, sino la reconstrucción espiritual, moral del país. Por eso hay que invertir muchísimo en la educación, muchísimo en la educación, la moral. En eso hay que invertir muchísimo, porque un país bien educado jamás hubiese caído en esta inmoralidad que tenemos como gobierno, ¿ok? Jamás pudiéramos haber aceptado ser tentado por el socialismo del siglo XXI o del populismo. Un país bien educado debe entender que el populismo es la destrucción de los países. Sin duda. Un país bien educado debe entender que ese socialismo es la destrucción de la moral de cualquier institución. Un país bien educado jamás se merece a un señor como Maduro o a Chávez en su momento, porque eso es otra cosa. Aquí hay unos que se la tiran de que quieren rescatar a Venezuela porque quieren rescatar el legado de Chávez. Sin vergüenza, si el legado de Chávez es lo que es esto que tenemos ahorita en Miraflores y toda esta devastación de las instituciones. Yo no quiero rescatar ese legado de Chávez, porque ese legado de Chávez es el que está gobernando en este momento. Yo quiero rescatar los ideales de nuestros libertadores, los ideales de nuestra familia. Yo lo que quiero es rescatar, tener la oportunidad aquí en Venezuela, que todos nuestros muchachos puedan regresar y nadie se quiera ir. Llegamos al fin del programa. Llegamos al final del programa, nos reencontramos de nuevo en este espacio el próximo martes a las 11 de la mañana a través de La Voz de Carabobo 1040M y las redes sociales del profesor Pablo Aure. Llegamos bajo la dirección general de Berta Correa, la producción general de Pablo Rivas, y nos acompañó en los controles Giovanni Hernández, número 3737. Será hasta la próxima semana. Hasta luego, amigos. La Voz de Carabobo 1040. Esos malandros que son todos igualitos, ¿hasta cuándo nos los vamos a calar? ¿Hasta cuándo mentira, mentira tuya, embustero? Embustero el enchufado que robó. ¿Hasta cuándo mentira, mentira tuya, embustero? El escuálido chimbo que se ve